Encontramos valores y encontramos actitudes. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Aquí tenemos el valor del amor y la actitud de la entrega desinteresada. El siguiente versículo dice: practica la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Miqueas capítulo 6, verso 8 es uno de los versículos más abrazados para hacer misiones y para obrar en justicia, porque uno de los valores, una de las actitudes aquí es el valor de la justicia. El siguiente versículo dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tenemos el valor de la misericordia y tenemos la actitud del perdón y la reconciliación. Siguiente versículo: con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Humildad, sencillez, servicio. Siguiente versículo: desechando la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Efesios capítulo 4, verso 25. El valor, la verdad, actitud, la honestidad y la integridad. Siguiente versículo: gócense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación. El valor de la esperanza, la actitud de la confianza y la resiliencia. El siguiente lo acabamos de cantar, dice primera de Pedro, capítulo 15, 16. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. El valor es la santidad, la actitud es la obediencia y la coherencia moral. Y así puedo seguir muchos versículos. ¿Ok? Amayuya, amashua, amaquilla. No seas así, porque los cristianos tenemos valores y tenemos principios. Por esa razón es que hoy les quiero hablar acerca de la espiritualidad y la ética cristiana. Hermanos míos, he estado reflexionando en este tema y he llegado a estas conclusiones. Nuestra espiritualidad personal se muestra en la comunidad y se muestra con el prójimo. Nuestra espiritualidad es práctica. Se muestra sin palabras. Nuestra espiritualidad son actos. Nuestra espiritualidad se muestra en nuestros valores y en nuestras actitudes. Son principios que se reflejan en la vida diaria como testimonio del Evangelio. Nuestra espiritualidad se visibiliza en nuestra ética cristiana. Y he traído un ejemplo de ser y no ser. Y voy a iniciar con un ejemplo que encontramos en la Biblia y con un personaje muy famoso, Saúl. ¿Han escuchado hablar de Saúl? Les recomiendo una serie buenísima, La Casa de David. Está en Prime o en Netflix. Ahí búsquenlo. ¿Ok? Ahí se llama La Casa de David. Y ahí la historia es la historia de David y de Saúl. Y aparece Goliat ahí.
para que les interese, ¿no? Y fíjense cómo inicia Saúl. Cuando alguien es elegido es porque sabemos que tiene la capacidad, ¿verdad? Y cuando Dios elige, pues Dios elige por lo mismo también. Una de las características por las que Dios eligió a Saúl fue porque había humildad en su corazón, porque Dios lo eligió. Y Dios vio humildad en su corazón. Ustedes pueden leer Primera de Samuel, todo el libro para que conozcan la historia de Saúl y de David. Aquí solamente estoy resumiendo sus valores y sus actitudes. Hay una elección divina, fue ungido por el profeta Samuel como el primer rey de Israel, demuestra humildad, se mostró modesto y se mostró una persona muy sencilla delante de Dios. Fue una persona muy imponente. Dicen que era bello físicamente. Así dice la Biblia. Tanto Saúl como David dicen que físicamente era bello. Ya saben que la belleza depende de las personas, pero para Dios, ellos dos eran bellos. Por esa razón tenía una figura imponente. Me imagino que era muy alto. Me imagino, porque no dan sus tallas ni sus pesos, ¿no? Tenía una valentía militar, era guerrero, era estratega militar, era muy visionario con todo lo que hacía, pues por eso es elegido rey, pero también era muy osado y tomaba muchas decisiones, algunas certeras y otras pues no lo ayudaron en mucho. Pero estas son las características de Saúl. Él inició muy bien. Él inició perfecto. Dios lo escogió porque tenía un corazón de servicio, un corazón humilde, tenía buenos valores, tenía buenos principios y su espiritualidad siempre estaba siendo cultivada día a día. Pero cuando seguimos leyendo la historia de Saúl, siguiente por favor, tenemos que hay desobediencia, ¿okay? Hay desobediencia a Dios. Saúl no cumplió las instrucciones que Dios le dio. Dijo, haz esto y no hagas lo otro. Dijo, como que en esta guerra, en esta conquista, ¿okay? Hay mucho tesoro por acá. Como que Dios no se va a enojar si agarro 1 o 2 tesoros, ¿verdad? Y pues sí se enojó porque las indicaciones eran claras. No tomes nada del botín de conquista. ¿Okay? Hay desobediencia. Es impulsivo. Tomaba decisiones apresuradas sin consultar a Dios. Decisiones apresuradas. ¿Okay? Algunos dicen, tomo la decisión y después me disculpo. Muy mal. ¿Okay? Primero hay que razonar y pensar en esto. Era impulsivo, dependía mucho de la aprobación del otro, aprobación del pueblo. ¿Okay? Era feliz cuando todos lo alzaban en brazos, cuando todos lo elogiaban, y se volvía depresivo, totalmente depresivo, cuando el pueblo no lo reconocía. ¿Okay? Por esa razón es que ahí tenemos a David tocándole el arpa para calmarle la depresión a Saúl. Entonces, era una persona dependiente de lo que otros le digan. Era celoso y envidioso. Por esa razón tenemos aquí que Dios le quita la corona y levanta otro rey. Y pues cuando se entera de esto, Dios de mi vida, prepárate David, porque voy tras de ti. Y algunas partes de la historia, los capítulos, toda la historia es persecución, hasta el momento en la que dice que los dos concordaron en una cueva oscura. Pero Saúl no sabía que David estaba en esa cueva.
Se acostó, se durmió, descansó y David, los amigos, mátalo, ahí está, el que te está persiguiendo. Y dijo, yo no tengo ese corazón. Y dijo, para que vea que yo soy bueno, no dice eso, pero me lo imagino. Le va a cortar un pedacito de la capa de Saúl. Y dice que cuando ya estaba fuera, le dijo, hey Saúl, soy David, al que tú persigues. Fíjate que estuve contigo, casi dijo, dormí junto a ti toda la noche y no me viste, mijito. Y mira, la parte de la capa es tuya, para que veas que yo no tengo tu perverso corazón, ¿no? ¿Quieren enterarse de toda la historia? Lean Samuel. Pero Saúl era celoso y era envidioso. Y algo muy peligroso de él, muy grave, es que él tuvo un alejamiento espiritual. El ungido de Jehová consultó a una adivina en lugar de buscar a Dios. Samuel capítulo 28. Y hizo que Samuel, el profeta que lo ungió, regresara de entre los muertos. Ahí dice, no lo estoy inventando. ¿Y saben qué es lo primero que le dice Samuel a Saúl? ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho, por el amor de Dios? Si Dios estaba enojado contigo ahora, prepárate, porque fuego de Dios va a caer sobre ti. ¿Ok? Su espiritualidad no estaba para nada bueno, porque empezó a confiar en otros dioses, en otras personas, menos en el creador de los cielos y la tierra. También por la ansiedad, por el estrés, se me va la palabra, la ansiedad y la depresión. ¿Okay? Tal vez por eso la desesperación lo llevó hacia esa adivina. Y orgullo y falta de arrepentimiento. Orgullo y falta de arrepentimiento. Entonces, estas son las cosas que le alejan de Dios. Esto es el no ser. ¿Ok? El no ser. Ser o no ser, esa es la decisión. ¿Ok? Porque aquí este hombre, este gran rey, empezó muy bien, pero terminó muy mal. La decisión fue no ser. Y aquí tenemos, siguiente por favor. Gracias. Al otro personaje. ¿Quién es este personaje? David. Es un actor, y ustedes saben que no hay fotos de ellos. Es un actor, pero ahí está representándolo. El rey David. Y pues siempre vamos a hablar maravillas de él. Fue elegido por Dios, reinó, tuvo un reinado de 40 años, guerrero, estratega. Algo que me fascina de David es que dicen que en una ocasión estaba siendo rodeado por sus enemigos. Y si lo capturaban, lo mataban. Entonces, David, para confundir a los enemigos, dice que rasgó sus vestiduras, se manchó toda la cara, no sé si de lodo, de polvo, no sé qué, y empezó a caminar, a cojear y a babear así de un lado, ¿no? Y decían, tú vagabundo, estamos buscando un hombre, rey David, ¿no lo has visto? No lo he visto, le dijo el mismo David. ¿Ok? Un hombre muy astuto, visionario, hombre de guerra, dicen, ¿no? Entonces, así es, estas son las cualidades, las características de David, guerrero y estratega, justo, y tiene un buen liderazgo, pero también tiene fallas. No es perfecto. Él comete un gran error, y ahí tenemos el caso de Betsabé. ¿Saben quién fue la mamá?
¿A quién dio a luz Betsabé? A Salomón, ¿verdad? Salomón, el gran Salomón. Pero Betsabé a un principio estaba casado con Urías y David se enamoró de una mujer casada. ¿Qué le pasa? Se enamoró de una mujer casada, hizo todo, maquinó todo. Por eso digo, era un hombre muy astuto. Para que mataran al pobre Urías y él se quedara con la viuda. Porque él era de buen corazón, ¿verdad? Pero a Dios nadie le engaña. Nadie. Y el profeta Natán viene y le dice: oye David, tengo un caso. Un hombre rico le quitó una sola oveja a un pobre, pero este rico tenía como 100 ovejas. Ayúdame, ¿qué harías tú en este caso? Pues mátalo. ¿Cómo es posible que este rico le quite una oveja? Y le dice: pues perfecto, David, ese hombre malo eres tú. Y el Señor va a traer juicio sobre ti. ¿Ok? Entonces, valores. La espiritualidad va junto a la ética cristiana. ¿Ok? Este es el gran David y las actitudes que tenemos y vamos a rescatar de David son estas. Resumido: humildad, fe y confianza, valentía, arrepentimiento sincero. Por eso tenemos el famoso Salmo 51. ¿Quién ha leído, quién se sabe de memoria el Salmo 51? Ese salmo fue escrito después del pecado, de este pequeño pecado que tuvo, ¿verdad? El gran pecado que tuvo. Adoración genuina, liderazgo con servicio. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Okay? Ser o no ser. Mis hermanos, cultivar la espiritualidad personal no es opcional. Ya nuestros pastores nos los han estado repitiendo una y otra vez. Pero tampoco es opcional cultivar la ética cristiana. Tampoco es opcional. Siguiente diapositiva, por favor. La ética cristiana no es solo un conjunto de normas, sino una transformación integral del creyente que los lleva a vivir como discípulos de Cristo en medio de una sociedad. Los valores se convierten en actitudes visibles que impactan tanto en la vida personal como en la vida en la comunidad. Nosotros estamos llamados a cultivar sí o sí nuestra espiritualidad en oración, ayuno, lectura de la palabra, meditación, reflexión en la palabra. Esa es nuestra tarea. Y que esta tarea deje de ser tarea para que se convierta en una actitud de vida, en un estilo de vida. Que nadie te diga cuándo orar y cuándo no, sino que tu espiritualidad sea como comer, como dormir, que sea tu identidad. Pero también la ética cristiana. Ustedes dirán: ok, ya me conozco el decálogo, los 10 mandamientos, pero Jesús también profundizó en esta enseñanza. Ustedes lean Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, y ahí nos dice cómo nosotros tenemos que ser como cristianos, cómo tiene que ser nuestra ética. Y la verdad, mis hermanos, es que la ética cristiana tiene estándares muy altos. Por eso nos dicen a nosotros los cristianos, los sociólogos, cuando hablan de nosotros, nos dicen: estos son una religión de la moral, porque tienen una moral muy alta. Y para eso estamos llamados nosotros a hacer. La decisión es que nosotros somos personas que cultivamos nuestra espiritualidad. Somos personas que cultivamos nuestra ética cristiana. ¿Y cómo lo hacemos? Siguiente diapositiva, por favor. En
en lo personal, mis hermanos, analizando la vida de los personajes anteriores, pero específicamente de David, mantengamos un corazón abierto a Dios con disciplinas espirituales, lectura de la palabra, oración, gratitud y la práctica de los valores y las actitudes en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestro testimonio, en nuestras relaciones personales. Seamos protectores, seamos justos, seamos compasivos y sobre todas las cosas evitemos celos o rivalidades. En el trabajo aprendamos, mis hermanos, mis hermanas, a liderar con integridad, buscando siempre el bien común y no solo el éxito personal. Y en las luchas internas, amados míos, recuerden que la fuerza no está en nosotros. La fuerza viene de Dios para vencer a nuestros Goliat. Vienen de Dios. El Espíritu Santo está sobre nosotros y nos empodera y nos anima y nos acompaña. Siempre lo he dicho. Yo vengo de cuna cristiana. Yo nací con este tema en mi cabeza del pecado. He tenido la conciencia del pecado desde muy pequeña. Y yo no le puedo decir, el Señor me sacó del mundo porque pues no conocía el mundo. No sé qué es ser borracha, no sé qué es estar de antro en antro, no sé qué es tener relaciones antes del matrimonio, no lo sé. El Señor no me ha rescatado de esto, pero sí me enojo. Pero la envidia viene a mí, pero la arrogancia viene a mí, pero la baja autoestima viene a mí. Entonces tengo que decirle, Señor, ayúdame, levántame, rescátame, porque esto que estoy sintiendo no vienen de ti. Ayúdame. Tengo que ponerme de rodillas delante del Señor, tengo que reflexionar delante del Señor y decir, Señor, yo quiero ser, mi opción es ser como Cristo. Yo quiero ser como tú, Señor, ayúdame, porque hay actitudes en mí que no te agradan a ti. Ayúdame a morir a esas actitudes. Levántame. Por esa razón, todos los días, por esa razón, la importancia de cultivar nuestra espiritualidad. Por eso la importancia de entender y conocer qué es la ética cristiana, qué es lo que Cristo quiere de nosotros. Pero no solamente saber, porque es teoría. Alguien puede venir acá y predicar muy bonito en teoría, pero en práctica puede ser un anticristiano, un anticristo. Tenemos que trabajar en nuestro ser para que el Señor nos moldee a su imagen y a su semejanza. Para que cuando lleguemos al momento de ver a nuestro Señor cara a cara, nuestro Dios diga, te conozco, sé quién eres, entra a mi diestra, ven y siéntate a mi lado. Porque también dice en esta recopilación del Sermón del Monte, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, termina diciendo, escuchen bien, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Y eso a mí me atormenta. Y eso a mí me hace cuestionarme todos los días. ¿Qué va a decir el Señor de mí aquel día? Espero que has hecho bien tu trabajo y no todo lo contrario. Mis amados hermanos, la vida de Saúl
Nos enseña que un buen comienzo no garantiza un buen final. Podemos ser reprobados delante del Señor. La obediencia constante y la confianza en Dios son más importantes que la apariencia o la aprobación del pueblo. Su historia contrasta con la de David, mostrando que el verdadero cristiano depende de un corazón conforme al Señor. En cambio, David nos enseña que Dios exalta a los humildes y que el cristiano verdadero nace con un corazón sensible, un corazón obediente. Aunque David tuvo fallos, su disposición al arrepentimiento lo mantuvo como ejemplo de alguien que busca a Dios con sinceridad. Nuestra espiritualidad, mis amados hermanos, se visibiliza en nuestra ética cristiana. Amén. Esta es la reflexión que les he traído para este día. Espero que el Señor hable a sus corazones. Y la pregunta otra vez es, ¿ser o no ser? Esa es la decisión. Largo camino nos espera. ¿Hasta cuándo, dirán ustedes, mis hermanos? ¿Hasta cuándo tengo que trabajar? ¿Hasta cuándo tengo que esforzarme? ¿Hasta cuándo tengo que cultivar mi espiritualidad? ¿Hasta cuándo tengo que cultivar la ética cristiana en mi vida? Hasta que Cristo venga. O hasta que nosotros partamos a la presencia del Señor. Hasta ese momento seguimos peleando la buena batalla. Amén. Por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestras nuevas generaciones y por nuestras futuras generaciones. Damos gracias a Dios.